Buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios le bendiga. Esto es Tiempo de Decisión por la 88.5 FM Radio La Roca. Quien les habla, el pastor Juan Carlos Alzogaray, del Ministerio de la Iglesia de Cristo Misionera, la Séptima Trompeta, Movimiento Reforma Evangélica, ubicado en la calle Tinogasta, 5587, Casi Cobo, del kilómetro 28 de la ruta 3 de González Catán. Estamos transmitiendo por la sonda de la 88.5 este programa que se llama Tiempo de Decisión. Nuestro ministerio está dirigido a todas las iglesias evangélicas, por lo que muy poco evangelismo hacemos en el sentido de dar a conocer el plan de redención al Señor, del Señor a la humanidad. Hay muchos evangelistas, por lo que hacemos un trabajo de maestro de la palabra de Dios, en la misericordia de Dios para su iglesia, para todos aquellos que quieran de verdad conocer la voluntad de Dios, conocer el simple y sencillo evangelio del amor de Dios, sin mayores complicaciones, un evangelio abierto a todos aquellos que quieran ver, y oír y escuchar, un evangelio desprovisto de miticismo, un evangelio sencillo, un evangelio claro, un evangelio concreto que llega al corazón del solitario, del que está en soledad, que llega a las llagas, a las enfermedades de aquellos que están padeciendo diversas enfermedades, un evangelio que llega a los corazones desconsolados, anhelante de justicia, un evangelio que llega a los pacíficos, a los pacificadores, un evangelio que llega para aquellos que anhelan un mundo mejor, un evangelio que llega para aquellos que esperan cielo nuevo y tierra nueva, un evangelio que está enfocado a aquellos hombres y mujeres que anhelan cambiar de actitud ante Dios, un evangelio que está dirigido a aquellos hombres y mujeres que están cansados de ser lo que son, un evangelio de aquellos que están perdidos, que se sienten perdidos, que están rodeados de gente pero se sienten solos, un evangelio que está dirigido a los que tienen mucho y sienten que no tienen nada, un evangelio de aquellos que no tienen nada y sienten que se merecen todo. Es un evangelio dirigido al ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, un evangelio que no restaura la vida en esta tierra en el sentido de una restauración religiosa, sino un evangelio que promete vida eterna a los que viven en esta tierra, un evangelio de vivos y no un evangelio para muertos, un evangelio que está dirigido a los que sienten necesidad de Dios. Nos hemos quedado en el último estudio, en Mateo capítulo 6, hemos hablado de la limosna, hemos hablado del afán y la ansiedad. Cuando estamos repitiendo las primeras letras o los primeros pasos del Evangelio de Jesucristo, lo hacemos por ordenanza del Señor. El Señor considera que la iglesia necesita conocer los rudimentos de la iglesia, los rudimentos del reino de los cielos, para que volvamos a ser como niños que toma la leche espiritual no adulterada. Esta parte del Evangelio en los últimos decenios se ha olvidado desde el púlpito y aún en las campañas evangelísticas. Y la meta del Señor es preparar a los hombres y mujeres que han creído en Él, prepararlos para el inminente retorno de Jesucristo. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí lo que tenemos conocimiento es que las señales de los tiempos se están cumpliendo unas por una, y a medida que se acerca el día glorioso del retorno de Cristo por su iglesia, se van a suceder de un día para otro todas las cosas. Mucha parte de la humanidad se va a despertar un día con nuevas noticias. Entre ellas, un reino mundial, un reino universal, un reino tripartito, que estará encabezado por el dragón, la bestia y el falso profeta. Un gobierno
dedicado solamente a destruir la fe de las personas. Un reino en la cual va a reinar la oscuridad. Y ese gobierno tripartito será respaldado por la humanidad entera. Pero para ese entonces probablemente el Señor esté viniendo en ese proceso, por lo que te animo, hermano y hermana, si has creído en el Evangelio, que vuelvas a repasar las Escrituras y vuelvas al simple y sencillo Evangelio del amor de Dios. Leemos en Mateo capítulo 6, el versículo 9. El versículo 7, el Señor Jesús dice que debemos orar en secreto y nuestro Padre que está en lo secreto nos recompensará en público. La palabra recompensa abarca muchas cosas y la verdad es que es muy codiciada por los evangélicos. La palabra recompensa es codiciada por todos los que pretenden ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están esperando recompensa en esta tierra. Cuando un hermano, una hermana está prosperando, lo primero que saca a relucir, pero ¿sabés cuánto he orado? ¿Sabés cuánto he ayunado? ¿Sabés cuántas noches de vigilia me la pasé y pagué un alto precio? Entonces, el cristiano, el creyente del siglo XXI, pretende recibir las cosas en relación a lo que haga en sí mismo el sacrificio. Es decir, el cristiano del siglo XXI, el evangélico del siglo XXI, ha dejado el andamiaje de la fe en Jesucristo para enfocarse en las obras, lograr las cosas de Dios a través de sus propias obras, de su propia justicia. Porque por el hecho de que ayuno para que Dios me responda la oración, y caso que yo no ayuno, Dios no me va a responder la oración. La Biblia no dice eso. La Biblia habla de algo totalmente diferente. Sin embargo, la gente pretende o prefiere hacer sacrificio para decir me lo merezco. Así la organización romana impone fechas festivas religiosas en donde las personas caminan largo trecho y a pagar promesas, a pagar votos, etcétera, etcétera. Así también el pueblo evangélico hoy en día se ha vuelto con la misma doctrina, solamente un poco diferente. Tiene que pagar el precio, es lo que se escucha continuamente de los labios de hombres y mujeres que pretenden caminar con Dios. La Biblia dice que el precio lo ha pagado Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que yo recibo, lo recibo por gracia. Gracia implica gratuitamente recibir algo que no lo merezco. Eso es gracia. Recibir algo inmerecidamente. Por lo tanto, si yo digo que he pagado un precio personal para lograr una respuesta positiva de Dios, estoy poniendo al Evangelio de Jesucristo a la altura de la fe de Roma, en la cual es todo por obra. Si haces tanta cantidad de oraciones, si haces tanta cantidad de limosna, vos vas a recibir la aprobación de Dios. La palabra del Señor dice en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice lo siguiente. Dice, y todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Acá vemos que la única acción que necesita el hombre, la mujer, el joven, el adolescente, el niño, es creer en el nombre de Jesucristo. Es el hecho de recibir por fe a ese Jesús que un día murió en la cruz del Calvario. Es medio loco, ¿no? Ese hecho de abrir la puerta, alguien está golpeando, abrís la puerta y no encontrás a nadie. Pero sin embargo, la Biblia te dice, el que cree y lo recibe. Vos abrís la puerta, no vas a encontrar a nadie, no vas a ver ninguna imagen, no vas a ver ninguna figura. Allí radica la fe. Es saber que Jesús está golpeando las puertas del corazón a través
de una predicación o a través de la lectura de la palabra de Dios. Y a ese Jesús que no lo vemos, necesariamente necesitamos abrirle la puerta. ¿Qué es lo que costó mi transformación, mi cambio, o su transformación y su cambio? Es el hecho de haber creído. Para el que cree, todo le es posible. Han llegado tiempos, desde un tiempo pasado a esta parte, en donde el creyente pasaba pruebas, pasaba dificultades, y en realidad no sabía por qué. Y entonces surgieron aquellos emisarios disfrazados como ángel de luz a decir que necesitaba cosas como para que Dios responda a las oraciones. Además de eso, que necesariamente había cosas secretas en las palabras de Dios en la cual el creyente debía creer. ¿Sabe, hermano y hermana? La única fórmula secreta que existe en la palabra de Dios es el creer. Y la única manera que yo me aseguro los beneficios de Dios es caminar conforme a su perfecta voluntad. No existe ni cantidad de ayuno, no existe las veces de oración, no existe eso en la Biblia. No dice la Biblia que yo debo ayunar 70 días para recibir poder de dones de sanidad, por ejemplo. No dice. Porque el hermano evangelista que ya partió con el Señor, Gille Ávila, ayunó 40 días, no sé cuántos días ayunó, ya creemos que ese es su mandato de Dios. El hermano se sintió probablemente movido en su corazón de ayunar eso. Por alguna razón Dios le puso en su corazón. No implica que sea un mandato de Dios para todos los creyentes. Porque si la palabra del hermano Gille Ávila lo hago como una realidad para mi vida también, estoy diciendo que Gille Ávila continúa escribiendo la Biblia. Yo ya no le creo a la Biblia, a la palabra de Dios, a la Reina Valera, o sea, la traducción de Reina y Valera del año 1800 y algo, sino porque ya estoy creyendo en la palabra de un hombre que no es la Biblia. Hay quienes han ayunado y han vigiliado muchísimo tiempo. Y bueno, hermano, yo tengo el poder de sanidad y milagro porque la Biblia a mí me manda a ayunar tanto tiempo. Bueno, me muestra en la Biblia donde dice que yo tengo que ayunar tanto tiempo para recibir un favor de Dios. Jesucristo habló del ayuno, que vienen días en la cual el esposo sería quitado y los amigos deberían ayunar. Muchas veces el ayunar nos ayuda a sentirnos débiles y ahí es donde podemos ver la necesidad de Dios en nuestra vida. Y entonces puede salir un clamor profundo en nuestro corazón. Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. No dice que no bebió, sino que no comió, dice la Biblia. Ese es el ayuno que el Señor Jesús fue movido a ayunar. Ahora, para que yo logre lo que el Señor Jesucristo ha logrado, no es su mandato. Ahí está dando testimonio la Biblia de cuánto tiempo ayunó Jesús. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto de la vida que nosotros los creyentes debemos pasar es un desierto en donde con un corazón estamos delante de los ojos de Dios buscando misericordia y con el otro transitamos ese desierto. Y son desiertos diferentes, ¿no es cierto? Y acá encontramos el versículo 7, dice: y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes le pidan. Quiere que le vuelva a leer y luego nos vamos a un tema musical. Hay un mensaje. Hola radio, saludo a todos los que escuchan el programa, que de mucha bendición para mi vida. Paso un tema de Hilson.
bendiciones, dice. Bien, el hermano que ha estado escuchando el programa, enseguida le estaremos complaciendo y que le sea de bendición para su vida el tema también, ¿no? Y dice, orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles. Los gentiles acá, Jesús está refiriendo al pueblo judío, por eso pone el ejemplo como los gentiles. El pueblo judío que estaba alrededor de Jesús eran gente realmente devota a Jehová, Dios de los ejércitos. Era gente devota y eran gente excluida, la mayoría de ellos, de sus líderes religiosos. Entonces cuando apareció, ya hemos hablado que cuando apareció primero Juan el Bautista, después apareció nuestro Redentor, de quien Juan el Bautista había dicho, detrás de mí viene alguien que no soy digno de desatarle la correa de su calzado encorvado. Luego aparece alguien que Juan el Bautista le había anunciado y vieron la gente en él el resplandor de Dios. Ese era un hombre santo para la gente. Muchos entendían que era un profeta. Otros entendían que era un maestro. Y muy pocos entendían que era el cumplimiento profético de que nacería el Redentor de la humanidad. Muy pocos entendían. Entonces, acá se refiere Jesús a los judíos como los gentiles. Jesús utiliza el ejemplo de los gentiles para hacer la diferencia entre el creyente que adora al Dios invisible con los gentiles que tenían religiones de ídolos hechos de madera, de yeso, de materiales diversos, con sus repeticiones letánicas, o sea, las letanías que tenían, creyendo de esa manera que iban a impresionar a su Dios, o a su Dios en miniatura. Así como los profetas de Baal querían impresionar a Baal en los tiempos de Elías, en la cual los profetas de Baal, para ver si se conmovía su Dios, se empezaban a sajar los brazos, el cuerpo, empezaban a hacer sacrificios de sí mismo. Entonces Jesús acá está haciendo una diferencia al pueblo que conoce al Dios invisible con los gentiles que no conocían al Dios invisible, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes la pidan. Acá Jesús hace una revelación impresionante. Primero, no hagamos repetición. Sin embargo, ahí hay doctrina que vos tenés que decir, tenés que ser positivo, tenés que pensar en positivo. Hermanos, acá dice, no hagan vanas repeticiones. Hace unos días leí en el muro de Facebook un hermano, supuestamente, yo creo que debe ser un hermano, que por ignorancia, porque se ha llenado de doctrina falsa en su mente, creen cosas que no son bíblicas. Dice, mientras que nosotros pensemos positivamente, a nosotros nos va a ir bien. Al mundo le va a ir mejor. Y mañana va a ser mejor que hoy. Nada de gran tribulación, nada de sufrimiento, todo positivo y nos va a ir bien. Eso es antibíblico, hermano. Porque la Biblia nos habla del Apocalipsis en la cual vendrían tiempos tal cual como vivimos hoy en día. Por lo tanto, mis pensamientos no se pueden materializar, hermano. No se puede materializar mis pensamientos porque mis pensamientos es una manera de proyectar lo que yo quiero hacer. En estos momentos estoy pensando en mi casa. No puedo materializar mi casa porque me separa de mi casa
1 hora de transporte. En forma directa, así directo, me separaría unas 45 cuadras. No puedo romper ese espacio que me separa entre mis pensamientos y mi casa. Por lo tanto, mis pensamientos no se pueden materializar. Eso ya no es fe. Eso es otra cosa. No es fe. Ese método lo usan los hinduistas, usan los mahometanos, los tibetanos, usan todas las religiones paganas y que hoy han entrado dentro de la iglesia. Y acá la Biblia nos dice, cuando ores, no uses vanas repeticiones. No se hagan semejante a ellos, porque piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que ustedes le pidan. ¿Cuándo conoce Dios mi necesidad? ¿Cuando yo empiezo a hablar con Él? ¿O antes? Antes, dice la Biblia. Y entonces acá Jesús nos enseña a orar. Vosotros pues, orando, oren así, perdón. Vosotros pues orarán así. Y empieza la oración. Padre nuestro que está en los cielos. ¿Dónde está el Padre nuestro? En los cielos. Cuando Dios se acercó a la humanidad a través de Jesucristo, eso significa el reino de los cielos se ha acercado. Pero de ninguna manera el reino de los cielos descendió a la tierra en manera física. Acá Jesús nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando yo hablo y digo, Señor, tú que estás en los cielos, me recuerda que yo soy finito. Me recuerda que yo soy pequeño. Me recuerda que yo soy frágil. Me recuerda que soy pecador. Me recuerda que me estoy dirigiendo a alguien que tiene todo el poder que yo necesito. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Entonces, acá Jesús nos enseña a declararle a Dios que su nombre debe ser santificado en nuestras vidas. Versículo 10, venga tu reino. Cuando hablamos venga tu reino, no está diciendo que va a venir un reino físico a instaurarse en la tierra así de la manera que está. Está hablando del penitente, del que está orando, está pidiendo que venga su reino a su corazón, a mi corazón. Yo estoy pidiendo como el que está orando, le estoy diciendo, Señor, venga tu reino en mí. Y continúa diciendo, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Cuando mi vida es un caminar constante con Jesús, ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Cuando yo digo, perdón por el yo, no vivo yo ya, significa que ya vive el reino de Cristo en mi corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero las oraciones de la iglesia moderna es hágase mi voluntad. ¿Cómo ha cambiado el pensamiento de la iglesia moderna? De una manera u otra, la iglesia moderna cuando ora, dice Padre mío, ya no dice Padre nuestro, que reina sobre todas las cosas, que está en los cielos, ya no se refiere, sino que le hablamos directamente al Padre como si fuera que Él está a expensa de nuestros caprichos. Venga tu reino, hágase mi voluntad, hágase mi voluntad, porque yo quiero tal cosa, eso es lo que me hace feliz, eso es lo que yo necesito. Mira, yo me voy a dedicar toda esta semana a orar, a ayunar, para que tú hagas mi voluntad. Qué terrible, ¿no es cierto? Pero acá descubrimos en el versículo 10 de Mateo capítulo 6, que Jesús nos enseña a orar al Padre que está en los cielos y que es nuestro. Nuestro en el sentido que es nuestro papá celestial.
venga tu reino. Cuando oramos que venga su reino, no estamos diciendo que Dios va a reinar sobre este mundo y que todo al final se va a convertir. Esa es una falsa doctrina, hermano. Cuando decimos venga tu reino, le estamos diciendo que venga a mi corazón, a tu corazón, su reino. ¿Cómo puedo yo saber que el reino de Dios está en mi corazón? Por mi forma de vivir, por mi forma de pensar, por mi forma de relacionarme con los demás, por mi fe, por mi esperanza. Por todas esas cosas, yo me daré cuenta que el reino del Señor está en mi corazón. Entonces, cuando a la mañana yo le declaro, Señor, le digo, Señor, hoy te reconozco como mi Salvador. Hoy te reconozco como el Señor de mi vida. Hoy te reconozco como soberano de mí. Esa es la manera que yo le estoy diciendo, venga tu reino sobre mí. Venga tu reino en mi hogar. Independientemente que cada uno de mi familia camine o no con Dios. Como yo soy jefe de familia, pido que el reino del Señor también esté en mi hogar. Pero eso no significa que yo voy a cruzar de brazo. Yo tengo que hacer mi función de padre y poner orden en mi casa, dar directrices, marcar caminos, marcar metas, organizarlos y ser constante en esas decisiones si yo quiero ver que el reino de Dios venga en la vida de cada una de mis seres queridos de mi hogar. Cuando viene su reino, yo tengo que estar dispuesto a aceptar que Él haga su voluntad. Cuando una nación pequeña acepta ser tutoreada por una potencia, automáticamente esa pequeña nación está aceptando todos los reglamentos de esa nación. Entonces, esa es una nación, no es una nación tutelada, sino es una nación conquistada. ¿Por qué? Porque le está conquistando sin guerra, sin armas de fuego. No, esa nación dice, bueno, yo me voy a aliar con el país más poderoso de la tierra porque mi vecino me quiere invadir. Yo al aceptar eso, yo estoy aceptando todas las directrices que me diera ese país poderoso. Así también, yo veo mi debilidad cuando me acerco al Padre. Vos ves tu debilidad cuando te acercas al Padre. Y le decís, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santísimo. Entonces yo tomo 3 elementos importantes. Primero, que me estoy dirigiendo al Padre, que es nuestro, que está en los cielos. Y también estoy recordando que su nombre es santísimo. La petición que le hago en el versículo 10 es que su gobierno venga a mi vida, no a la tierra, porque eso no va a ocurrir en este tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que el príncipe de este mundo se llama Satanás y el mundo cumple los deseos de Satanás. El mundo cumple los deseos de Satanás. Por lo tanto, no podemos tener 2 señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. En este caso, o yo tengo a mi Señor Dios, o yo tengo mis apetitos carnales. Si yo asumo que tengo mis apetitos carnales, que prefiero dejar al lado a Dios, me estoy aliando al reino de las tinieblas. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Qué es lo que estoy pidiendo en la oración? Esto es lo que me enseña el Señor. Hágase tu voluntad. No quiero que se haga tu voluntad a la manera mía, Señor. Yo quiero que se haga tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. Está anhelando, acá ya cambia la oración. Fíjese, primero es personal la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos. Y ahora se dirige a la tierra, así también la tierra. Es nuestra oración cuando pedimos, Señor,
que tú vengas pronto. Es exactamente lo que está haciendo esta oración. Señor, quiero que tú gobiernes la tierra, pero sabemos que eso no va a ocurrir así nomás. Es necesario que venga el juicio de Dios para que recién el Señor reine en la tierra. Y no en esta tierra, sino en una tierra nueva. El versículo 11 nos habla del alimento. El pan de año nuevo, dánoslo hoy. Así dice su Biblia. No dice su Biblia así, ¿verdad? La mía tampoco. Dice, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Y el versículo 12, nos encaramos a la cruda realidad de nuestra condición. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, el Señor nos guía a nosotros a pensar lo siguiente. Bueno, yo te pido perdón, Señor, pero vos has perdonado. ¿Tenés deudores? ¿Tenés deudores a quien tenés que perdonar? Y sí, tengo varios, muchos, montones, toneladas. Bueno, primero andás a perdonar a esos deudores y después me vas a ser sincero y diciendo, me vas a decir, perdona nuestras deudas, como así nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo 13 es el cierre de la oración. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esta es una oración de una persona débil. No es la oración de una persona que tiene un poder que rasga la tierra. Esta es una oración de una persona débil, que le está rogando al Padre Celestial que no le meta en tentación. Mas líbranos del mal. ¿Por qué nos debe librar del mal? Porque de Dios es el reino, de Dios es el poder y de Dios es la gloria por todos los siglos, para siempre. No hay sombra de variación, no es que hoy Dios tiene más poder que ayer, ni mañana menos poder que hoy. Dios tiene un poder que no aumenta ni disminuye. Es un poder sempiterno, para siempre, eterno. Lo único que sucede es que la Tierra tiene otro tutor, el planeta Tierra perdió todos los atributos que tenía Adán y Eva antes de pecar. Y que perdemos todas las personas que hacemos nuestra propia voluntad, perdemos nosotros mismos el poder y la autoridad que un día Dios delegó al ser humano. Después el versículo 14 al 18 nos enseña, nos habla del perdón, hermano. El Señor hace énfasis en perdona nuestra deuda. Y ahí se queda el Señor, no se mueve de ahí, dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, también perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Después el versículo 16 nos enseña a ayunar, hermano. Cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas. La iglesia del siglo XXI usa este esquema de ayuno, hermano. Pero ¿sabés el precio que pagué en los días que ayuné? No seas como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. La gente lo va a aplaudir. Qué piadoso que es ese hombre. Qué piadosa que es esa mujer. Qué piadosa que es esa iglesia. No, Dios espera un ayuno en privado. Un ayuno en secreto. Y ahora nos encontramos en el siglo XXI con tanto modernismo y comunicación que en distintas redes sociales encontramos totalmente lo contrario
a lo que la Biblia nos manda hacer. ¿Por qué será? Pues Satanás quiere que nosotros le desobedezcamos a Dios. Satanás quiere que nosotros nos levantemos hermano contra hermano, que dejemos las ordenanzas de Dios. Por eso el Señor sabía perfectamente bien que en los días finales sería muy difícil caminar con el Señor. Y el Señor Jesús en Marcos dice, pero el Hijo del Hombre cuando venga, hallará fe en la tierra. Después del siguiente tema musical, estaremos viendo la oración que no debo hacer. La oración en la cual a mí me va a enseñar a esperar en Dios, y cuál la que no espera en Dios ni cree en su sabiduría. Nos vamos a un tema musical. Esto es tiempo de decisión.